Valdez Flores siempre tiene mucho que compartir con nosotros, pero realmente lo que vemos es que esa consulta sobre este eje temático de la pobreza fue una consulta muy rica, con la participación de mucha gente con distintas perspectivas, pero sí estaban hablando del empleo, de la educación, o de la salud, o la competitividad. Fue una conversación realmente profunda. Y yo quiero recomendar que ustedes, que hasta ahora no han tenido la oportunidad de ver la consulta y los resultados de las consultas en la comunidad virtual de las cumbres, que ustedes pueden ir para ver toda la conversación que allí se queda. Ahora yo quiero presentar a la doctora María Onestini, del Centro de Estudios Ambientales de Argentina, que va a darnos las recomendaciones sobre el tema de reducción y gestión de riesgos de desastres. María. Muchas gracias. Personalmente también quiero dar mis gracias a la OEA por esta oportunidad de presentar muy brevemente, en 8 minutos, los aspectos propositivos que surgieron de estas consultas en los últimos meses. También en el área de desastres naturales, reducción y gestión de riesgos de los desastres, como se titula el área específica en la que resultó los distintos debates y consultas. Los debates y los aportes fueron muy ricos en su diversidad, en su participación amplia y en sus aspectos propositivos. Y desde la sociedad civil se agradeció y se continúa agradeciendo esta apertura al diálogo por parte de la OEA, por parte de los Estados miembros de la OEA y por parte del país anfitrión que ha facilitado este tipo de eventos hoy día. Bien, en lo referente a desastres naturales se generó una amplia serie de recomendaciones en este tema, dividido en áreas que voy a enunciar brevemente porque son como 7 u 8 áreas. También me refiero, como dijo la doctora Sherry Tross, que todos recibimos unos materiales por parte del área de la sociedad civil y de las distintas áreas de la OEA, y allí ustedes pueden ver las conclusiones y recomendaciones en todas las áreas y también específicamente en esta. Como podrán ver allí, en las consultas los temas que fueron propositivos se refirieron al marco legal en la gestión de riesgo, al marco político, a la investigación, a la educación, a la gestión de riesgo per se, incluyendo cuestiones de prevención, manejo de las consecuencias de los desastres de origen natural, y asimismo en las actividades y tareas de reconstrucción que provienen luego de cada uno de estos desastres naturales que, como se ha mencionado hoy día en la apertura, la región sufre cada vez más. Tomé la decisión, para ser muy breve, de tomar 3 ejes que se pueden percibir dentro de las conclusiones y recomendaciones que se presentaron en las distintas consultas hasta la fecha. 3 ejes de lo que surgían, y luego muy brevemente elegí algunas recomendaciones, nada más que a modo de ilustración. Como lo he dicho, son muy ricas y están todas en los materiales que ustedes recibieron, que también han recibido los Estados miembros y el GRIC. Primeramente, lo que se concluyó es que la región de las Américas es una región altamente vulnerable a los desastres naturales, y cada vez más, y al mismo tiempo los desastres de origen natural dejan a la región en una situación de vulnerabilidad, y quizás hablando de vulnerabilidades, o sea, vulnerabilidad social, económica, ecológica, incluyendo lo relacionado con el cambio climático, que está afectando últimamente a varias subregiones del área de las Américas, y también varias vulnerabilidades institucionales en cómo enfrentar la prevención, el manejo y la reconstrucción luego de que ocurre un desastre de origen natural. Lamentablemente, desde Nueva Orleans hasta Puerto Príncipe, hasta el cono sur de América Latina y en el Caribe y en Centroamérica, toda la región ha padecido en los últimos años graves desastres de origen natural que han resultado en enormes pérdidas de vida, enormes pérdidas de modos de vida, enormes pérdidas sociales, económicas y ambientales. Propositivamente, en este subtema, como he dicho, una región de alta vulnerabilidad,
Se propone formular e implementar planes, programas y acciones de prevención y manejo de los fenómenos naturales, con estrategias no solo a corto y mediano plazo, pero también a largo plazo, definiendo que deben existir programas de ordenamiento ambiental y territorial, de manera que sean transversal y que incorporen en la agenda política, en los más altos niveles hasta los niveles más locales, que deben incorporar la gestión del riesgo como tal. También se propuso elaborar presupuestos y asignar fondos para la prevención, mitigación, dentro de lo posible, de riesgos y también para la asistencia y recuperación luego de que los daños ocurren, con protocolos de emergencia de atención diferenciada para cada grupo social. Bien, eso en cuanto al primer tema, el primer eje que percibimos, que es la vulnerabilidad de la región toda en lo referente a los desastres de origen natural. El segundo tema quizás sea evidente para muchos, quizás no para otros, pero el segundo tema que surge es que los desastres de origen natural no son iguales para todos y para todas. Por tanto, no se debe gestionar el riesgo ni tampoco la recuperación luego de que los desastres ocurren con una receta única. Propositivamente se promueve, por ejemplo, dentro de las tantas recomendaciones que tenemos allí, se promovía la integración de la promoción, protección y vigilancia de los derechos humanos en la gestión integral de riesgos de desastres, para garantizar el manejo digno de los afectados en dignidad e igualdad, sin discriminar a diversos grupos y promoviendo el trato de acuerdo a las necesidades particulares de cada grupo específico de la población. Un desastre de origen natural no es lo mismo para los pobres que para los no pobres, no es lo mismo para las mujeres que los impactos que los varones, no es lo mismo para los grupos indígenas que para los grupos urbanos, no es lo mismo para jóvenes, no afecta de la misma forma a los distintos grupos etarios. Por lo tanto, eso era el segundo eje que se percibía, y de allí surgen estas recomendaciones propositivas que se nos pidió elaborar en los últimos meses en las distintas consultas. El último eje de los tres, vulnerabilidad, diferenciación entre los grupos sociales de acuerdo a sus necesidades. El tercer eje que percibimos es que la región toda debe enfrentar a los desastres naturales de origen natural dentro de lo posible preventivamente, pero también mancomunadamente. O sea, no solo un sector debe actuar, no solo un sector debe trabajar en el tema, pero se propone de que sin el trabajo mancomunado de la región toda y de los distintos grupos dentro de los distintos países, es imposible encarar un tema tan complejo y tan grave para con la región. Propositivamente, de vuelta, como sacando de una galera, de un sombrero, algunas ideas propositivas que les recomiendo que lean porque realmente han sido ricas, se propone realizar y actualizar investigaciones cuyo diagnóstico determine las causas y los efectos de los desastres naturales en cada país, en cada región, en las localidades, y creando sobre esta base de investigaciones actualizadas, políticas públicas diferenciadas a cada realidad humana, a cada realidad geográfica, a cada realidad ecosistémica. También se propone generar y fortalecer mecanismos para impulsar la resiliencia comunitaria, o sea, volver a surgir de las cenizas luego de que los desastres nos afectan en nuestras comunidades, dando herramientas para el fortalecimiento de la capacitación técnica y ayuda humanitaria de las comunidades vulnerables en donde eso es necesario. Finalmente, también se habló de la cuestión de la comunicación, un tema muy importante en cuanto a cómo trabajar en la prevención, mitigación y ayuda humanitaria luego de que los desastres naturales ocurren y en la recuperación. Y allí se propone, entre otros temas, generar estrategias orientadas a vincular a los medios masivos y a los medios alternativos y comunitarios en los temas de información pública que permiten el desarrollo de una cultura de comunicación en la gestión de riesgos de desastres, y obviamente esto enmarcado en cuestiones de responsabilidad social y solidaridad.
Brevemente, eso es un muy breve resumen en los 8 minutos que me permiten de lo que se dijo, y nuevamente los refiero a los materiales que fueron enviados y que algunos están en las páginas web, porque eran muchas páginas muy ricas de resúmenes y obviamente de insumos de cada país de la región, y especialmente de aquellos que han sido afectados últimamente por estos desastres muy graves. Gracias. ¿Sí? Gracias, María. Claramente este tema de desastres naturales es un tema muy importante para todos los países de nuestro hemisferio, porque nosotros todos nos sentimos los efectos de los desastres cuando ocurren. En el ámbito del GRIC, que también está manejando este tema, ha sido una discusión muy amplia, pero en este caso en particular, las recomendaciones de los actores sociales que fueron canalizadas al GRIC fueron consideradas ampliamente en esa discusión, y yo les quiero decir que realmente los insumos han sido muy importantes para la consideración de los gobiernos, y en los próximos 2 días vamos a ver los resultados de esas discusiones. Ahora pasamos a Juan Daniel Cifuentes Díez, y él va a abordar el tema del acceso a y uso de las tecnologías. Juan Daniel Cifuentes Díez, de la Institución Universitaria de Envigado de Colombia. Juan Daniel, por favor. Aló. Bueno, es que está como bajito. Bueno, buenos días. Yo vengo en representación de este equipo de trabajo que nos reunimos el pasado 9 de febrero en Washington y tomamos como insumo todo lo que se vio en la comunidad virtual, la información de la comunidad virtual con respecto al tema en las mesas redondas para sacar estas conclusiones. Arranco con esta frase del Henry Ford: el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Muy importante que tengamos en cuenta, la tecnología hay que manejarla a un nivel que todos la podamos entender. De toda esa información que recibimos, que acumulamos en ese día de trabajo, tenemos unos considerandos básicos que les van a permitir resumir los 3 más importantes, que son que de acuerdo a la UNESCO, el conocimiento es un bien público y tanto la tecnología en general como Internet en particular ofrecen una extraordinaria oportunidad para que cualquiera, desde cualquier sitio, comparte, use y aproveche ese conocimiento. Voy a limitar mucho a leer esos considerandos y las recomendaciones porque son muy puntuales. Luego vamos a tener unas conclusiones. Que las TICs pueden ser una estrategia transversal, para mí no pueden ser, deben de ser una estrategia transversal para mejorar en una localidad geográfica todas las áreas del desarrollo humano a nivel transversal. Que la plena integración de los respectivos países a la sociedad del conocimiento por intermedio de la accesibilidad digital sea una de las estrategias a tener en cuenta. Con base en estos considerandos, el grupo reunió todo esto en 3 grandes grupos, que son accesibilidad y derechos, infraestructura, apropiación, innovación y emprendimiento. La primera recomendación, que es accesibilidad y derechos, que los gobiernos convoquen a la sociedad a presentar proyectos relacionados con utilización y aprovechamiento de las TICs, siendo estos escalables y que puedan ser replicados y adaptados. Que aprendamos a compartir entre las diferentes naciones, que miremos lo bueno que utilizamos en Argentina, lo podemos utilizar en México, lo podemos utilizar en Colombia. Ser comparativo, no llevar lo bueno y aplicarlo en cada una de las regiones. Que el acceso a la tecnología sea un derecho ciudadano, buscando ser una política de Estado, teniendo en cuenta las comunidades indígenas, las personas en situación de discapacidad tanto física como mental, y los diferentes grupos vulnerables, y que esa incorporación de ese concepto sea de género, sea completamente, no mirando que
que esas personas no están no segregándolas, sino trayéndolas, dándoles herramientas para que todos esos grupos entren a trabajar en esa tecnología. Que los gobiernos utilicen los recursos educativos abiertos, los REA, para fortalecer los programas de acceso universal a los TICs. Hay mucho recurso educativo abierto, de bajo costo, que podemos mapear y buscar y ubicarlo en algunos servidores, en algunas partes, para que sea asequible a todo el mundo. Que los gobiernos se comprometan a mantener procesos de gobernanza en aplicación y desarrollo de las TICs, entendiendo por gobernanza la intervención adecuada de los estados con eficacia y calidad en este tema. La recomendación 2 es la de infraestructura, que los gobiernos de la sociedad civil en alianza deben garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las inversiones realizadas en TICs, que no solamente llevemos y pongamos los equipos, pongamos tecnología y todo, sino que esos equipos busquemos la manera de que sigan en el tiempo. No, pusimos computadores, llevamos tecnología y ¿qué pasa después con eso? Que los gobiernos deben incluir los servicios relacionados con TIC como una política de planeación. Todos los gobiernos es como una gran empresa, son una gran empresa y en planeación las empresas se guían por una planeación, que estemos ahí metidos en todas esas políticas de planeación en cada uno de los estados. Que los gobiernos deben reconocer y apoyar los avances de las iniciativas existentes en torno a infraestructura o recursos críticos asociados a los TICs. No podemos desconocer que ya hay grandes empresas y todo que ya están relacionadas y han trabajado mucho en el tema. Hay que tenerlos en cuenta y buscarlos y traerlos y apoyarlos para seguir adelante esos temas en que ellos son fuertes. El tema de apropiación, innovación y emprendimiento, tenemos que los gobiernos deben de asociar proyectos cuyos objetivos sean integrar TICs como medios para promover el desarrollo y la inclusión social, así como la creación de capacidad instalada a nivel local, que garantice la administración eficiente y sostenible y por ende ayude a la apropiación por parte de la comunidad. Debemos de ir a la comunidad, mirar qué requiere y darles esa tecnología. Que se integren los proyectos de educación formal, no formal e informal en un componente asociado a la generación de contenidos educativos locales y estos sean pertinentes a las soluciones de problemas locales. La tecnología es común, pero no la puedo traer una tecnología que funcione en determinada parte, traerla e imponerla en un lugar. Hay que mirar qué hay y aprovechar los recursos a nivel de emprendimiento y todo que tenemos en cada una de las localidades. Que la planeación de políticas asociadas a TICs mejore los mecanismos de coordinación y comunicación entre los distintos niveles del gobierno y el sector privado. Que no todo el mundo estemos, que el gobierno esté por un lado, la sociedad civil por otro lado, que el sector privado por otra parte. Pongámonos de acuerdo para hallar soluciones concretas y no malgastemos más dineros. Para terminar, tengo unas conclusiones que son las que realmente, aparte de las recomendaciones, creo que debemos de tener en cuenta. Que esto nos debe de ayudar para hacer una disminución en la brecha digital, con la integración de 4 pilares que debemos de como contener en cuanto a tecnología, que son los contenidos, la información que vamos a manejar ahí, la comunicación que debemos de hacer al respecto de esos contenidos, la infraestructura que debe contener todos esos contenidos y esa comunicación y lo más importante, sin desmeritar los otros a nivel de importancia, es la apropiación que debemos de hacer al respecto de esa tecnología en cada una de las comunidades a donde llevemos eso. Debemos hacer una buena integración de estos 4 pilares. Las TICs es un derecho ciudadano, lo tenemos que manejar como un bien público y nosotros, la sociedad civil, debemos de trabajar para que eso sea posible y sea una realidad. Institucionalizar en todos los países miembros por una generación de la cultura de TICs. Debemos de ir a sensibilizar y llevarles a las comunidades qué es lo que ellos necesitan, qué es la tecnología que ellos requieren y decirles culturalmente esto es lo que tienen y que se les, como en el chip, quede grabado en ellos. Los mayores énfasis estarán en comunidades indígenas, personas en situación de discapacidad, afrodescendientes y otros grupos vulnerables. Hacer programas a nivel de innovación, productos, equipo y todo, que esas personas lleguen allá, lleguen a trabajar en eso y puedan, aunque entre comillas, incorporarse mejor a la sociedad. Pero las personas con limitaciones físicas, por ejemplo, mirar cómo podemos innovar en productos de bajo costo para que esa persona se incorpore sin ningún problema a
al mercado, a trabajar laboralmente y crezca personalmente. El uso eficiente y planeado de TICs abrirá las perspectivas para la evolución científica, técnica y humana, y con un impacto a raíz de esto económico y sobre todo en lo social. Al trabajar esto, llevar la tecnología, esto nos va a ayudar a salir adelante, pero manejando los emprendimientos, manejando todo a nivel local e irlo ampliando. A medida que se va cerrando el círculo, yo le llevo la tecnología y la misma comunidad me va pidiendo qué tipo de tecnología, qué más quiere que les entreguemos para seguir saliendo adelante. Y detectar los intereses y las necesidades específicas de una comunidad y buscar la tecnología que se requiere. No puedo llevar una tecnología a una comunidad que generalmente no, ¿para qué me va a servir en las partes rurales? No, yo tengo que llevar la infraestructura, llevar el mantenimiento, en el costo del proyecto de llevar el mantenimiento de esos equipos, la capacitación del personal que va a manejar el equipo y darle un transcurso, una vida más amplia a esa tecnología. Para terminar, les digo que todas estas recomendaciones de nosotros, de la sociedad civil, las de tecnología en este caso, no deben de quedar en el aire, debemos de hacerles un seguimiento. Eso está por parte de organismos de la OEA que deben de encargarse de hacer un seguimiento, pero la sociedad civil los debe acompañar. Puede ser, por ejemplo, con un observatorio, hacer un observatorio de seguimiento, acompañamiento y de ayuda para que estas recomendaciones sean aplicables y podamos presentar resultados en la próxima cumbre, en 2 años. Es decir, estas recomendaciones, estos fueron los impactos a nivel tecnológico que se lograron en cada uno de nuestros países. Termino con una frase muy bonita del escritor e inventor británico Arthur C. Clarke: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Muchas gracias. Gracias, Juan Daniel. El uso de las tecnologías y el acceso a las tecnologías para nosotros todos es importante. Y como mencionó Juan Daniel, durante las consultas se ha visto que realmente el acceso puede ser algo que beneficia mucho el desarrollo humano, el desarrollo técnico, el desarrollo sostenible de nuestros países. Hay muchos elementos, hay muchos factores en la discusión de este eje temático. Y, por supuesto, no todo el mundo es un experto en temas de tecnologías. Y por eso cuando estamos discutiendo este tema en particular, es importante tener gente como Juan Daniel, que conoce bien el eje temático, que nos puede educar un poco, o cómo este elemento puede impactar nuestra vida y la vida de nuestros pueblos. Entonces, ahora, para la última oradora, tenemos Folade Motata. Folade is from the Women's Institute for Alternative Development in Trinidad and Tobago, and Folade is going to speak to us about citizen security. She's an expert in the issue and has much to share. So Folade, it's all yours. Thank you very much, Sherry. And just to start by... Muchísimas gracias, Sherry. Si me lo permites, yo quisiera empezar por decir que estoy profundamente agradecida por la oportunidad de haber participado en el diálogo y también por darme la oportunidad de presentar algunas de las recomendaciones que emanaron de este diálogo y que es un diálogo en curso. Y también quisiera felicitar a la OEA y todos los
personas que han trabajado con ahínco en este tema. Yo quisiera presentar el mayor número posible de recomendaciones y quiero unirme al coro de personas que los invita a leer todas las recomendaciones que tenemos en la comunidad virtual. Nuestras recomendaciones hablan de formular una política incluyente, el valor agregado gracias a la participación ciudadana, la importancia del análisis de género para diseñar eficientemente e implementar correctamente iniciativas de seguridad ciudadana y la importancia de ofrecerle a todos los ciudadanos y no solamente a los servicios de protección policial, sino que las recomendaciones también hablan de la importancia de la investigación y como un elemento muy importante de la investigación y la planeación de la política pública y también como un pilar fundamental que orienta todo nuestro quehacer. Respecto de la política pública, quisiera decir que las recomendaciones incluyen primero que estamos firmemente convencidos que el análisis de género debe ser un componente fundamental de todo y cualquier análisis de la seguridad ciudadana. En segundo lugar, que toda nueva política debe aprovechar la investigación hecha y los programas existentes se deben validar constantemente. Tercero, que los estados ofrezcan servicios de seguridad y seguridad social en todos los rincones de sus países, en toda su geografía. También deberá diseñar programas de rehabilitación social sostenibles para las personas encarceladas. Y el Estado también debe garantizar la transparencia y rendición de cuenta en el funcionamiento de las instituciones carcelarias y finalmente el Estado debe incorporar los estándares y normas de derecho humanitario en el diseño e implementación de las políticas de seguridad ciudadana hemisféricas y también ofrecer capacitación de derechos humanos al personal de guardias de las cárceles y a las policías. Y también quisiéramos presentar las siguientes recomendaciones. El Estado debe considerar activamente la implementación de un modelo de policía comunitaria como un aspecto fundamental de el trabajo del cumplimiento de la ley y ofrecer capacitación a los oficiales de la policía en cuanto al uso de la fuerza que esté en línea con las normas de derechos humanos internacionales y reconocer los derechos humanos como un pilar, es un tema transversal en todas las recomendaciones presentadas en el grupo de seguridad ciudadana. En nuestra opinión, la participación ciudadana le añade valor al diseño e implementación de una política nacional de seguridad y es por esta razón que nosotros recomendamos lo siguiente. Primero, el gobierno debe facilitar e invitar la participación ciudadana y a las entidades policiales y judiciales para que trabajen con organizaciones comunitarias y expertos y también proveer los fondos para fortalecer toda iniciativa liderada por la sociedad civil y el gobierno también debe asegurar que las barreras que impiden la participación ciudadana no deben, y repito, no deben incluir el género, la edad, la discapacidad, la condición económica o social, la etnicidad, la raza, religión u orientación sexual. No debe existir barrera alguna a estos elementos que les acabo de describir. Y en tercer lugar, los gobiernos deben reconocer que necesitan mecanismos que faciliten la participación ciudadana en la formulación de la política nacional y la capacidad de la ciudadanía de exigirle al gobierno rendir cuentas sobre los recursos asignados al sector de la seguridad y finalmente en cuanto a la forma como la participación ciudadana le añade valor a la política policial y judicial, queremos recomendar que los gobiernos colaboren con las organizaciones de la sociedad civil para
realizar una investigación basada en hechos que sea la base de la política pública. En cuanto a las juventudes y las mujeres, los jóvenes y mujeres son actores muy importantes en la seguridad y las siguientes recomendaciones requieren una mayor participación de ellos. Aquellos estados que no lo han hecho a la fecha deben acceder a y ratificar la Convención Iberoamericana sobre los Derechos de los Jóvenes e implementar sus disposiciones a través de la legislación y política pública. Y los gobiernos también deben fortalecer el papel de la mujer en el liderazgo comunitario. Tercero, los gobiernos deberán cumplir lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en cuarto lugar, los gobiernos deben establecer y o estandarizar indicadores para evaluar el impacto que esto tendrá en la vida de los niños y niñas, jóvenes y mujeres que no son considerados plenamente al momento de diseñar la política para responder a la violencia armada y solamente entran al radar cuando se hace una investigación para identificar quiénes son los principales actores y las personas más afectadas por la violencia que vivimos en nuestra sociedad, y por eso es que esta recomendación sugiere que es importante determinar el impacto que tiene la violencia en la vida de mujeres y niñas para tener una imagen muy completa, exhaustiva de cuál es su impacto sobre la sociedad, y finalmente mirar la situación de la cooperación y asistencia internacionales. La cooperación y asistencia internacional le ofrece al Estado acceso a información, a la investigación, a conocimiento especializado y otros recursos que tal vez no residan dentro de la geografía de un Estado, y por eso recomendamos que aquellos estados que aún no lo ha hecho se adhieran y ratifiquen la Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional y la Convención Interamericana en materia de seguridad, y que los estados cumplan los estándares previstos en los instrumentos y convenciones internacionales en materia de seguridad, y que los estados apoyen el proceso de Naciones Unidas para acordar un tratado de armas que respete los derechos humanos, el derecho humanitario internacional y el desarrollo sostenible, y que los estados también deben construir un sistema interamericano de seguridad instituyendo una convención de seguridad ciudadana dentro del seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que los estados deben promover que la OEA coordine todos estos sistemas subregionales en materia de seguridad, y que el estado también se dedique a la cooperación internacional para lograr un desarrollo fronterizo integrado. Séptimo, los estados deben promover las mejores prácticas en términos de la seguridad ciudadana y asegurar el financiamiento sustentable y constante de todo esfuerzo de sociedad civil, y también queremos que el Estado fomente una mayor coordinación y comunicación entre los diferentes departamentos de la OEA que se ocupan de temas de seguridad, y finalmente que los estados promuevan la participación de la sociedad civil en el Observatorio de la Seguridad Ciudadana y reconocer los informes paralelos que este promueve. Y quisiera terminar diciendo que es importantísimo que aquellos de nosotros en la sociedad civil contribuyamos con nuestro trabajo a estas recomendaciones, y aquellos de nosotros que no hemos participado pero que estamos interesados en sacar adelante estas recomendaciones, decidamos cuál es la mejor forma de lograr que estas recomendaciones sean aprobadas e implementadas por nuestros respectivos gobiernos. Yo provengo del Caribe y les puedo decir que la sociedad civil en el Caribe es muy activa, y nosotros tenemos la intención de
sacar adelante estas recomendaciones a nivel nacional y estamos dispuestos a trabajar con nuestros pares en América Latina para ver cómo podemos atravesar fronteras y asegurarnos que estas recomendaciones sean implementadas en todas nuestras regiones y que además sean implementadas a nuestra entera satisfacción. Muchísimas gracias una vez más por darme la oportunidad de participar en este foro.